Padre, queremos rogarte hoy encarecidamente que tú tengas a bien, Señor, abrir tu palabra para nosotros, hablarnos, animarnos, consolarnos, convencernos, persuadirnos, confrontarnos, cambiarnos. Solo tu palabra es la que es capaz de crear fe, de crear un pueblo, de hacerlo, de moldearlo a tu imagen. Yo te ruego, Señor, por tu Espíritu Santo, haciendo y deshaciendo lo que tú quieras que haga o deshaga. Haz nuestros corazones un terreno fértil que da fruto, el que quiera que tú des en ella. Oro, Señor, que buenas noticias nos sean anunciadas hoy, de tal manera que nuestras vidas crezcan en adoración, en asombro, en admiración y en celebración por quien eres y por lo que hiciste. Señor, aquí está tu pueblo, las ovejas de tu prado, quienes no se hicieron a ellos mismos, necesitándote a ti. Tú eres nuestro bien, eres nuestro beneficio y te pedimos que nuestra alma no olvide lo beneficioso que eres. Así te lo quiero rogar esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Le ha pasado, usted ha tomado alguna vez decisiones a la loca? Es así sencillo, ¿cierto? Sí. ¿Le ha ido bien con esas decisiones a la loca? A veces, la mayoría de veces como que no sale tan bien. Dicen por ahí que una decisión a la loca es como un tiro al aire. No, es un tiro en el pie. Realmente. Y yo quiero contarles una historia acerca de un personaje muy reconocido en el país y de talla mundial. Es una historia acerca de un señor llamado Carlos Alberto Valderrama, más conocido en el mundo como el Pibe Valderrama. ¿Okay? El Pibe se encontraba trabajando en un club de Colombia, creo que el Deportivo Cali, y le resultó una oferta para jugar en Europa, en un pequeño club poco conocido de la costa de Francia llamado el Montpellier. El Pibe dijo, Europa, este es mi sitio, y cuando vio que eso quedaba en la playa, como él es de pescadito de la costa, dijo, para allá me voy. Y se fue. Y él cuenta que la vida en Francia fue su vida soñada. Le fue, pero muy bien jugando, el sueldo no era para nada desdeñable, vivía pero muy bien, muy bien, todo lo tenía, nada le faltaba, estaba cerca de la playa, podía comer pescadito como le gustaba, tenía el cariño de la gente, hasta tal punto que el presidente del club le dijo, mono, quiero que te quedes en este club toda tu vida. Considera este tu club hasta que te jubiles. ¿Ok? Pero un tiempo después el Pibe recibió una llamada de un técnico que lo quería mucho y al cual él respetaba mucho y quería proponerle que se embarcara con él a un nuevo proyecto en España. Y al Pibe no le sonaba la cosa, para nada. Él dice que no le sonaba, que eso le sonaba mal, pero que sí, como que no. Y las llamadas fueron insistentes, una y otra vez lo llamaban, intentaban persuadirlo hasta tal punto que empezó a pedir consejo, le pidió consejo incluso al presidente del club y le dijo, no te vas a arriesgar con España, es un país muy difícil, aquí lo tienes todo, mira el proyecto, podemos llegar muy lejos, ya sabes lo que tienes aquí. El Pibe, cansado de la llamadera de este técnico, Francisco se llama el técnico. Sí, Francisco. Tomó la decisión a la loca de embarcarse para España. Y como dice mi señora madre, le supo a cacho. Realmente fue muy difícil, llegó a un club con
deficiencias, con déficit económico, fue muy duro adaptarse, no jugó muy bien, había todavía mucha xenofobia en España y bueno, fueron tratados realmente muy mal y tuvo que volver a Colombia. El ejemplo del pibe es solo uno de tantos que ilustra cómo muchas veces tomamos decisiones sin pensar en las implicaciones que esas decisiones pueden traer para nosotros. Las tomamos por la simple emocionalidad, porque es mi carrera, porque es la oportunidad, o muchas veces porque estamos escuchando las voces de otro. Y a veces escuchar las voces de otro no es seguir ni siquiera nuestra emoción, sino la emoción y el deseo que otros tienen con nosotros. Muchas veces decidimos sin pensar si realmente va a ser lo mejor para nosotros. Y muchas veces terminamos dejando lo mejor por lo peor. De la misma manera que le pasó al pibe y muchas veces a nosotros, así estaban los hermanos de la iglesia de Galacia. Esos hermanos estaban siendo persuadidos insistentemente a tomar una decisión que tendría implicaciones terribles para su fe, tanto individualmente como congregación. Esa decisión que estaban por tomar podría acabar con ambas, su fe personal y su vida como congregación. Como hemos visto repetidas veces, esto tiene perplejo a Pablo, lo tiene perplejo, asombrado, no sabe qué más hacer al respecto, porque él sabe que si toman esa decisión habrán perdido lo mejor y habrán escogido lo peor. Y eso es lo que les va a hacer Pablo en la porción que vamos a leer hoy. Vamos a leer hoy la carta a los Gálatas en su capítulo 5, versículo 2 hasta el verso 12. Miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió a conocer la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista. Pero el que los perturba llevará su castigo quien quiera que sea. Pues yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá los que los perturban, nuevamente usa la palabra, también se mutilaran. Esta es la palabra del Señor. El Señor traiga bendición a ella esta mañana. Como podemos ver, Pablo está advirtiendo a los Gálatas acerca de todo lo que ellos van a perder si deciden vivir una vida bajo la ley, es decir, depender bajo la ley y ser justificados por la ley. Pablo está diciendo que si toman la decisión de circuncidarse, eso llevará a un corte con Cristo y los llevará a vivir a una vida bajo la estricta e implacable ley. Esto no proviene de Dios y tiene el poder para destruir a toda una congregación. Yo quiero persuadirte esta mañana, quiero convencerte de que Cristo es todo lo que necesitas para vivir tu fe. Quiero convencerte y quiero que reflexiones en tu corazón y salgas esta mañana de aquí o en la tarde sabiendo y empezando a atesorar que Cristo es todo lo que necesitas
para tu vida cristiana. Y en este texto hay dos realidades claras para nuestra vida de fe gracias a Cristo. Dos realidades claras. La primera realidad está en los versículos 2 al 6 y es: si Cristo te ha justificado, no necesitas nada más. Si Cristo te ha justificado, no necesitas nada más. La segunda realidad es que si Cristo te ha llamado, no optes entonces por un camino diferente. Solo dos realidades, puntuales, sencillas, pero espero con todo mi corazón que sean efectivas. Si Cristo te ha justificado, no necesitas nada más. Si Cristo te ha llamado, no optes por un camino diferente. ¿Okay? Versículos 2 al 6. Si Cristo te ha justificado, entonces no necesitas nada más. Notemos que Pablo empieza a subir el tono de su voz. Ya ha usado los argumentos necesarios alrededor de la carta para hacerles ver la gravedad de la decisión que están por tomar. Pero ahora esta advertencia toma forma de solemnidad, como si ellos estuvieran en un juicio y él estuviera testificando. Ya aquí delante de testigos les digo, miren lo que dice: yo les digo, les testifico hoy otra vez. Ya quiere dejar una constancia sagrada de la advertencia. Si ellos toman la decisión de circuncidarse, lo que es equivalente a ser justificados por la ley, recuerde que ser justificado es ser acepto delante de Dios, es ser declarado sin culpa delante del Señor y por ende pertenecer a Dios. Si ellos están buscando ser justificados por la ley, entonces, en primer lugar, van a perder todos los beneficios de la obra de Cristo. Mira el versículo 2. Cristo de nada les aprovechará. Es decir, que la obra de Cristo ya no será efectiva para ellos. Al adherirle a su fe en Cristo, las obras de la ley para ser aceptados por Dios, realmente ellos ya no están confiando en lo que Cristo vino a hacer por ellos. Eso es lo que está pasando, es lógico. ¿Cómo les va a servir? La justificación es una obra que realiza Dios a través de su Hijo solamente. Pero hay algo más profundo debajo de la justificación. Cuando tuvo que predicar la carta a los Gálatas, el pastor fallecido Tim Keller afirmó algo sumamente revelador cuando se trata de comparar a Jesús con los representantes de las otras religiones. Y lo que Tim Keller observó y me causó mucho impacto es que mientras los demás representantes religiosos vienen a instruirte, Cristo vino a salvarte. Mientras los demás representantes de las religiones vienen a decirte qué hacer, vienen a darte una lista de instrucciones para salvarte, Jesús vino a salvarte. Dios lo envió a ello. Cristo vino entonces en beneficio nuestro. Y tú lo puedes ver desde el comienzo de la carta. Déjame mostrarte al menos 7 realidades de lo que ya somos en Cristo y lo beneficioso que es para nosotros. Capítulo 1, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este siglo malo. En presente, en la vida que tenemos hoy, ya hemos sido librados del sistema de valores esclavizante de este mundo. En segundo lugar, mismo capítulo 1, nos llamó y nos trajo a Él. Dios nos llamó por Cristo, por su gracia. Tercer lugar, por Él recibimos el Espíritu. El regalo del Espíritu en nosotros. La misma vida de Cristo, la misma persona del Padre y del Hijo, ahora están en nosotros para guiarnos y asegurarnos todas las cosas. Cuarto lugar, fuimos redimidos de la maldición de la ley. Pablo ya ha hablado de los efectos de la ley y dijo que es maldito todo aquel que no cumple todos los mandamientos de la ley. Lo dijo anteriormente. La ley maldice porque es imposible cumplirla. En quinto lugar, por Jesús somos hijos de Abraham. Tenemos la bendición prometida a Abraham. Somos hijos de la promesa. Somos pueblo de Dios.
Por ende, también somos hijos de Dios. Somos hijos adoptados. Fuimos llamados a tener ahora una relación filial. Todos los derechos que tiene Jesucristo como hijo los tenemos ahora nosotros. Tenemos una relación de confianza que como un niño puede llamar con toda confianza a su papá. Ayúdame, papá, tengo miedo. Papá, provéeme, necesito. Papá, regálame un bombón. Los tenemos gracias a Cristo. Pertenecemos a su familia. Ahora, antes de este capítulo, como nos ha predicado el pastor Juan José, somos hijos de libertad. Somos hijos de la libre. Somos hijos de la promesa de libertad. ¿No le parecen muy buenas noticias? Pero los versos 4 al 6, mírelos allí, van más allá. Porque aceptar la ley como medio de justificación, miren lo que dice, de Cristo se han separado, ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído, significará perder no solamente esos beneficios, sino a Cristo mismo. Vas a cortar con la mejor de las relaciones. Es caer de la gracia, de ese estado de plena seguridad, de que ya nada nos condena ni nos acusa, de que el Espíritu mismo nos asegure, como Pablo está diciendo ahí, por medio del Espíritu tenemos la esperanza de la justicia por fe. Claro, la garantía de que soy salvo, la garantía de que, como dice el himno, cuando yo ante el trono al fin esté, su sangre dirá, inocente es. Caer de la gracia es caer de un estado donde no solamente tengo todas las buenas dádivas de Dios, sino un estado donde tengo a Dios mismo. Creer que por mis propios medios puedo ganar a Dios es perder a Dios. Pero ¿saben qué? Ganamos algo si decidimos vivir bajo la ley. ¿Saben qué ganamos? Vivir bajo la ley. Y eso significa que vamos a pasar de tener una relación de amor incondicional, de gracia, de perdón, de redención, de transformación, a un sistema de requisitos estrictos e implacables que no van a tener de ninguna manera compasión de ti. No van a tener compasión de ti porque los tienes que cumplir a cabalidad. Sí. Y no solamente externamente, con tu pensamiento y con tus emociones. Si el trinomio de cumplir el mandamiento del Señor, que es pensándolo, sintiéndolo y haciéndolo, no está, no lo vas a cumplir. Una sola falta en cualquier mandamiento, una sola mentira piadosa te hará culpable de todo lo demás. Te hará tan culpable como un violador o un asesino en serie. Una sola mentira piadosa te hará culpable de quebrantar toda la ley. Entonces serás esclavo y maldito. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo recuerdo que hace algún tiempo no me volvieron a llamar. No sé si usted lo han llamado. Hace un tiempo corrían un montón de llamadas. Lo llamaban a uno para decirle que uno se ganó y que un viaje gratis a Armenia o a Cartagena o a Santa Marta. Entonces sí, le vendían a uno todo el viaje, no le pintaban todo, vienes al Rodadero, a tal hotel, tienes las 3 comidas, lo vas a poder disfrutar todo, es excelente, no tienes que pagar absolutamente nada, solamente tienes que venir aquí al San Fernando Plaza a una reunión que tenemos. Y en esa reunión efectivamente te decían, yo no fui. En esa reunión efectivamente, pero yo sé qué ha pasado, ¿cierto? A un amigo. En esa reunión te decían que sí, que efectivamente te iban a mandar a recibir una conferencia diaria de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y después, lo que te quedara ahí más o menos lo podías usar. Creo que después tenías que volver a otra más. El viaje no era gratuito entonces. Tú tenías que hacer algo para disfrutar. Sí, te pintaban la foto. Foto del Rodadero, Playa Blanca, los delfines y tal.
pero no ibas a disfrutar eso. Tenías que hacer algo para al menos disfrutar algo de la tarde en ese lugar. Imagina si quisieras de pronto pasar la noche y tienes que madrugar al otro día a una conferencia, porque si no te sacan del hotel y chao. Eso es vivir bajo la ley. Vivir bajo la ley es pensar que yo puedo ganarme ese paraíso cumpliendo requisitos. Todos los requisitos que hay allí. ¿Y sabes qué, hermano? No tenemos ya que ganarnos todas las cosas que se nos han sido dadas a los que Cristo llamó a creer. No tenemos que ganárnoslas, ya no se nos fueron dadas. Cristo realmente, este es ya uno de mis caballitos de batalla. Cristo nos arregló la vida, nos la arregló. En Él toda la bondad, el favor y el amor de Dios han sido derramados en nuestro corazón. Yo recuerdo hace algunos años, y estoy viendo aquí a una amada hermana que nos visita de España, fue en ese tiempo, estábamos montando unos himnos para una celebración de la Reforma con otros 2 hermanos, ¿te acuerdas? Estábamos montando esos himnos. Y entonces uno de los himnos se trataba del Salmo 103. ¿Usted sabe qué dice el Salmo 103? Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces el himno decía así, no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces uno de los personajes que estaba ahí en el ensayo decía, no hombre, Fede, no digamos beneficios porque eso suena como si Jesús fuera un medicamento o un programa o algo así. Realmente yo cedí y lo cambiamos por bendiciones, pero realmente nos cuesta creer que Dios le hace bien a la vida. Sí, Él es beneficioso, porque Dios es el bien de la vida, es el Padre de toda buena dádiva y por nuestro corazón caído y la incredulidad constante en su gracia, generosidad y en su bondad, eso se convierte en una lucha de la vida cristiana. Sí, es una lucha de la vida cristiana. Pero yo quiero recordarte que la vida se te arregló, porque si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si Él ya es tu justicia, no tienes que buscar en tus estándares o en los estándares de otro. No tienes necesidad de ello. No tienes necesidad. Porque mira lo que dice el versículo 6. Ni la circuncisión en Cristo Jesús, ni la incircuncisión sirven de nada, sino la fe que obra por amor. Esto predicará Pastor Juan José hace 8 días, pero nos está diciendo, no sirve absolutamente nada de lo que tú hagas para ganar el favor de Dios, pero ahora tu vida será una vida que será impulsada gracias al amor y el favor de Dios que están sobre ti. La ley sí juega un papel en la vida cristiana, sí juega un papel, es importante en la vida cristiana. Como una respuesta a lo que se me ha sido dado en Cristo, no como nada más. Es el resultado lógico. Es la vida impulsada ahora por un amor que no se tenía antes. Eso es. Siguiente texto, en versículos 13 en adelante, él está diciendo eso. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor unos a otros. Fuimos libres para amar. Esa es la fe que obra por el amor. Nosotros sabemos en este tema del impuesto predial, podemos sacar una gran cantidad de argumentos. El viernes que tuvimos la reunión de miembros, sacamos una cantidad de argumentos de por qué deberíamos involucrarnos en ello. Pero sabes, la reunión fue realmente hermosa, porque he recibido muchos mensajes. Fue hermosa, ¿sabes por qué? Porque el principal argumento por el cual fuimos convencidos que teníamos que involucrarnos en esta obra es porque Cristo se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. La gracia que recibimos de nuestro Señor Jesús constriñe, impulsa y anima nuestro corazón a querer vivir para Él en gratitud y en amor, no importando el costo que éste sea.
Así que si Cristo te ha justificado, hermano, no necesitas nada más. No necesitas nada más. La segunda realidad que aborda este texto es que si Cristo te ha llamado, no optes por un camino diferente. Versículos 7 al 12. Miren que Pablo está queriendo saber quiénes fueron los causantes de desviar la buena carrera que estaban corriendo los Gálatas. ¿A quién escucharon? ¿A quién estaban obedeciendo ellos? Y la pregunta que está haciendo Pablo realmente tiene mucha importancia, porque como él mismo aclara, mírenlo bien, versículo 8, esta persuasión no vino de aquel que los llamó, no vino de Dios, esto que ellos están creyendo. Y esta preocupación que tiene Pablo también atraviesa su mente desde el mismo comienzo de la carta. Ustedes recuerdan el capítulo 1, Pablo ha identificado que hay algunos que los están perturbando predicándoles un evangelio diferente, que no es otro evangelio, es algo falso, y que al creer en ese evangelio están abandonando a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Luego, en el capítulo 3, verso 1, les hace una pregunta similar. ¿Quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Quién está haciendo esto? Si nosotros relacionamos la manera en cómo Pablo está haciendo las preguntas, o cómo Pablo los está identificando, el asunto no es que Pablo los quiera conocer, de hecho dice, quien quiera que sean van a recibir su castigo, ¿cierto? El asunto no es que Pablo los quiera conocer, ni menos que los considere una competencia para él. El asunto es que para ellos la autoridad y las doctrinas humanas están siendo más importantes que la autoridad y la doctrina de Dios. La autoridad y las doctrinas humanas están siendo más importantes en sí que la doctrina misma de Dios. Mira, Pablo es apóstol. Gálatas 1, verso 1, es apóstol, no es de parte de hombres. Lo que él le ha enseñado a ellos es palabra de Dios, esta misma. La enseñanza que tenemos del Nuevo Testamento, incluso del Antiguo, es la enseñanza de los apóstoles y profetas. Es infalible e inerrante. Esta es nuestra voz de autoridad, el filtro por el cual debe pasar absolutamente todo lo que nosotros pensemos que creamos. Todo debe pasar por aquí. Pero si entonces Pablo es un apóstol de Dios, es un enviado de Dios, les está hablando palabra de Dios, ¿cómo ellos pueden estar considerando este mensaje como un mensaje que no viene de Dios? La respuesta es que quizá no creyeron el evangelio. Por eso Pablo en el capítulo 4, verso 11 dice que teme haber trabajado en vano. Sí, escucharon las predicaciones, fueron a los cursos y conferencias, fueron a Muestra Cristo la semana pasada, se bautizaron, leen la Biblia, oran mucho, pero no creyeron el evangelio. Y ahora los están sacudiendo. ¿Y de qué manera? Y lo más interesante de todo es que Pablo esté utilizando la palabra persuasión, porque esto nos habla de la sutileza que tiene la falsa enseñanza de convencer a alguien. Una falsa enseñanza es como una tentación. Jamás se te va a presentar como algo malo, como algo diabólico, como algo que te va a generar consecuencias demasiado malas. Nunca te va a decir, mira, soy una mala enseñanza, vengo a destruirte. Nunca te va a decir eso. Todo lo contrario. Se te presentará como algo bueno, razonable. Piensa en estas cosas. Se te va a presentar como algo confiable, con credibilidad. Y a falta de una firmeza en la verdad del evangelio, seremos caldo del cultivo para el pecado y para la herejía. Probablemente para los Gálatas era muy convincente la enseñanza judaizante, pues en primer lugar los judíos eran el pueblo de Dios, tenían la ley, las promesas. Bueno, de hecho la enseñanza judaizante es atractiva hoy también. La manera en que entretejen sus argumentos cargados con las historias del Antiguo Testamento, la ley, las promesas, los patriarcas, no, que las raíces hebreas de nuestra fe, los rituales, sus significados. Incluso una de las cosas más persuasivas es:
Mira cómo cambié mi manera de vivir. Mira ahora ya cómo vivo. Todo ello quizá los estaba llevando a pensar en que Cristo no era suficiente y su obra no era completa. Clarence, uno de los canadienses que vino hace poco, tuvo que darle una charla a los jóvenes de aquí acerca de la identidad de género. Y para ayudarnos a combatir la identidad de género, él nos contaba que las personas que trabajan en los bancos o en las casas de cambio, a razón de que pueden ser engañados por billetes falsos, tienen que ser entrenados asiduamente, recibir un entrenamiento muy duro durante mucho tiempo a fin de que puedan hallar billetes, a fin de que puedan hallar fácilmente un billete falso. ¿Y sabes en qué consiste el entrenamiento? En pasar mucho tiempo conociendo un billete auténtico, su color, su textura, sus sellos, las firmas que tiene ahí, las líneas orográficas, todo lo tienen que conocer, lo conocen desde la puntica, desde esa puntica hasta la última, todo lo conocen de tal manera que cuando les llega uno falso, con solo verlo, ya saben que está falso. Y yo les confieso que hoy no me metieron un billete falso. Me sentí en la tentación de advertirles sobre muchas formas de falsa enseñanza. Pero miren, es como si me hubieran picado la lengua con esta predicación. Quisiera hablarles de tantas enseñanzas falsas y de tantas personas. Pero más bien yo la invitación que quiero hacerles hoy, y a quienes lo hacen que lo sigan haciendo, es a que permanezcan expuestos a la verdad. Si has creído en el Evangelio, mantente cerca de él, apréndelo más, descubre sus hermosas riquezas, mantén tu oído constantemente en aquel que te llamó. Te garantizo, te lo garantizo, sin temor a equivocarme, que vas a detectar la mentira, la herejía y la falsedad automáticamente. La vas a ver a metros. Vas a ver ese lobo disfrazado de oveja. Mantente expuesto, cercano a la verdad. Nada más podrá librarte de la falsa enseñanza. Esa es la confianza que tiene Pablo. Miren el versículo 10. Yo tengo confianza con respecto a ustedes en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista. Pablo tiene por cierto que si escucharon el Evangelio y creyeron en él, no se van a dejar desviar. Lo tiene demasiado claro, contrario a esos que sí desvían y que tendrán que rendirle cuentas al Señor. Tendrán que llevar el castigo. Y no solamente eso, mira cómo piensa Pablo de ellos. Él dice que ojalá se mutilen. Parece que Pablo está pensando en Deuteronomio versículo 23, capítulo 1, donde dice, donde se prohíbe a una persona que tenga sus genitales mayagados o aporreados o castrado, no puede ser sacerdote. Pablo está poniendo la circuncisión como medio de justificación en esa misma categoría, en una categoría pagana que merece que yo deba ser apartado de la obra del Señor y todo lo que en ella conlleva. Y mira cómo Pablo ilustra que no anda por ahí predicando la circuncisión. Es decir, parece que los falsos maestros les están diciendo a ellos que Pablo predica la ley, que Pablo lo está haciendo. Pero Pablo les quiere mostrar que él se mantiene firme en el Evangelio al decir que él no está promoviendo la ley judía como medio de justificación, sino que se mantiene ahí en la verdad del Evangelio. La verdad es que lo que está diciendo Pablo es que no tendría sentido que lo persiguieran por eso, no tiene sentido. ¿Saben por qué? Porque la religión judía era una religión aceptada oficialmente por Roma. El Imperio Romano la tenía como una de sus religiones oficiales. No era su religión oficial, pero era una religión aceptada y legal. No querían mucho a los judíos, pero los judíos se ganaron ese derecho. Así como el tema del predial. Como que quieren cobrárnoslo todo, pero tenemos ese derecho. Así más o menos. Era. Pero cuando los romanos escuchaban que los cristianos eran esos
que seguían, adoraban y tenían una lealtad a un rey mayor que César, al cual ellos, los romanos, habían crucificado, eso les parecía locura. No tenía sentido. ¿Cómo es posible? ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza? Incluso hallazgos arqueológicos allí en Jerusalén, o no sé si fuera de Jerusalén, encuentran un dibujo de un burro crucificado. Esa era la manera en cómo los romanos pensaban de Jesús, un burro crucificado, porque César lo había puesto en su lugar. Pero los judíos también perseguían a los cristianos, por eso mismo, por declarar que Jesús de Nazaret, aquel a quien ellos llevaron a ser crucificado por las autoridades de Roma, era el Mesías y Señor. ¿Cómo podían decir eso? ¿Cómo podían decir que ese que iba a bajar del cielo, según las profecías, iba a terminar en una cruz? Si yo sigo predicando la ley, no tendrían por qué estarme persiguiendo. Me están persiguiendo, ¿por qué? Por esta verdad histórica, la del amor de Dios, que a través de un instrumento de vergüenza pública y derrota nos liberó, y a través de la cual nos llamó y nos llevó a su presencia. Hermanos, si Cristo los ha llamado, no opten por un camino diferente. No escuchen otras voces que no sean las suyas. Que como canta la canción, nuestra bandera sea la cruz de Jesús. Que nuestra bandera sea la cruz de Jesús. Quisiera traer un ejemplo más del pastor Keller, de cómo esto se puede ver en nuestra vida. Keller habla de 3 tipos de personas con respecto a depender bajo la ley, de la ley. La primera persona es aquella que obedece toda la ley y depende de la ley. Esa persona es una persona muy estricta moralmente, no tiene fallas en su conducta. Es una persona muy religiosa, suelen ser religiosas. Pueden ser unos de nosotros. Caminan, vienen a todos los servicios, están en todo. Pero por dentro su corazón está lleno de inseguridades. Son susceptibles a la crítica. Suelen compararse con los demás. Y suelen pensar que si los demás no han cambiado como ellos han cambiado, entonces quizá no son muy cristianos que digamos. El segundo tipo de persona es la persona que no cumple la ley, pero que depende de la ley. Esa persona se ha dado cuenta de su incompetencia, de su déficit para cumplir la ley de Dios, pero vive lleno de culpa y de condenación. Vive lleno de vergüenza cada vez que peca. No da la cara. No ve la confesión como un regalo de la gracia. Suele tener mucha misericordia de otras personas débiles, pero él en sí vive en un estado de zozobra. Llora constantemente y sufre de ansiedad. Su vida es tratar de cumplirle a Dios y pese a que no lo hace, prefiere vivir en la vergüenza y en la humillación. Hay un tercer tipo de persona que ni obedece la ley ni depende de la ley. Esa persona es quizá el no creyente, el más cercano a un ateo, que no quiere creer en el Señor, pero ha establecido una ley para sí mismo. Tiene estándares muy altos de tolerancia, de justicia, de puntualidad, del medio ambiente, tal. Esa persona generalmente vive muy feliz, es autoindulgente, vive muy feliz, no le debe absolutamente nada a nadie. Pero es una persona altamente con tendencias de superioridad frente a los demás. Esa persona en el fondo sabe que está desobedeciendo a Dios, su misma conciencia lo llama a ello. Pero hay un cuarto tipo de persona, y es la persona que obedece la ley y no vive bajo la ley. Debería ser el creyente, que sabe que Dios lo ha amado, que tiene todo el favor de Dios y que solamente quiere vivir para Él. Normalmente el creyente va a luchar con esto
Va a luchar con quererse ganar el favor de Dios con su desempeño, pero va a crecer en misericordia frente a los débiles y va a crecer en una alegría aún mayor que la de cualquier incrédulo. Yo quiero invitarte esta mañana, si estás en una de esas tres categorías, y aún si estás en la cuarta y estás luchando, yo quiero invitarte a que vengamos a Cristo, porque mira de lo que nos estamos perdiendo pensando en que es por nuestro propio desempeño. Mira, nos estamos perdiendo de Jesús mismo, de su amor, de su fidelidad, de su ternura, de su seguridad, de su abrazo. Piensa por un momento qué puede estar impidiendo hoy que tú recibas el amor de Dios. ¿Qué lo puede estar obstaculizando? Y si lo está obstaculizando, es obviamente de parte nuestra, no de parte de Él. Tú puedes recibir hoy el amor de Dios. Vamos juntos al trono de la gracia. Vamos juntos a ese buen pastor que dio su vida por las ovejas, que las llevó al rebaño y que nada las arrebatará de su mano. Si Cristo te ha justificado, no necesitas nada. Si Cristo te ha llamado, no necesitas optar por ningún camino. No necesitas optar por escuchar a nada ni a nadie que no sea Él. Oh Padre, gracias. Gracias por haber crucificado al mundo para nosotros. Gracias por darnos a Cristo. Todos los beneficios tuyos ahora son nuestros por Él. Y aunque no tuviéramos ninguno de tus beneficios, tú eres el mayor beneficio de tu pueblo. Tú eres la gloria, la jactancia, el orgullo de tu pueblo. Te celebramos a ti. Y no te pido esta mañana que nos liberes, porque tú ya nos liberaste. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo aterrice, por favor, estas verdades. Nos acercaremos a reflexionar las implicaciones del Evangelio para nuestra vida. Y si eso no está claro, si no está claro lo que tú has hecho, Señor, entonces nuestra vida va a tropezarse viviendo bajo la ley, perdiendo todo lo bueno que eres para nosotros. Señor, afianza nuestros pies en la roca que es Jesús. Pon nuestros ojos en Jesús, que está por encima de todo. Haz de nuestros corazones corazones para ti, por favor. Corazones que te celebran. No nos dejes llegar más a una celebración de domingo pensando en lo mala que estuvo la semana y en cómo debes estar pensando de mal de nosotros. Que al llegar ese domingo y pensar, sí, en lo fracasada que estuvo la semana, podamos poner nuestra memoria en el escándalo de la cruz, donde se dice: tú eres bienvenido a casa, hijo. Por lo que hice por ti, yo te amo, me puedes celebrar sin penitencia alguna.
sin desempeño alguno. Yo te llamé y tú viniste a mí por mí. Y aún en cada momento de nuestra cotidianidad, en los fallos, aún en las victorias, líbranos. Bueno, ya nos libraste de pensar que fuimos nosotros. Cristo, todo Cristo es lo que necesitamos. En Cristo Jesús. Amén.